Entonces, vamos a empezar con el tema de derivadas de orden superior. Este tema es relativamente corto. Después de que termine la clase, si tienen preguntas sobre cómo fue calificado su parcial, las podemos atender. Aquí prácticamente vamos a hacer lo que vamos a volver a utilizar las reglas de derivación, pero lo que vamos a hacer ahora es que, bueno, encontramos una primera derivada, y al encontrar una primera derivada, esa primera derivada de por sí es una función. Entonces uno puede pensar, ¿por qué no puedo calcular la derivada de la derivada? Al calcular la derivada de la derivada, lo que vamos a obtener es la segunda derivada, y si continuamos derivando, vamos a tener la tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta derivada. Entonces todo este tema prácticamente no va a ser un tema nuevo, sino va a ser un tema más que todo que vamos a ir diferenciando de manera consecutiva. Ahora la gran pregunta es que ¿por qué estamos interesados en derivadas de orden superior? En algún momento en economía les dicen, es que el ingreso marginal tiene que ser decreciente para que se maximice la utilidad, o la función de utilidad, digamos, es cóncava para indicar las preferencias del consumidor, y la utilidad marginal decreciente. Todos esos términos en realidad lo que están diciendo es que la segunda derivada tiene que ser negativa. Entonces, si en algún momento uno quiere comprobar el hecho de que el ingreso marginal es decreciente, uno lo que tiene que hacer es calcular la segunda derivada. También, digamos, la segunda derivada nos proporciona información sobre si ya tenemos identificado dónde va a estar el máximo o mínimo de una función. ¿Cómo podemos comprobar si es un máximo o mínimo? Tenemos que usar el criterio de la segunda derivada. Y en posición, velocidad, aceleración también. También, esa es la aplicación más importante, posición, aceleración y velocidad. Ahorita no vamos a ver en realidad aplicaciones de desplazamiento, velocidad y aceleración. Nos vamos a enfocar más que todo en aplicaciones de ingreso y de costos, pero las de velocidad y aceleración tienen todavía mucho más sentido común. Entonces, digamos, la derivada de esta función es en sí misma una función, f' de x. Entonces, cuando se diferencia f' de x, obtenemos la segunda derivada. Con respecto a x. Esta es denotada como f doble prima. O como simplemente f2, dos apóstrofes. Y aquí indico cómo se lee como f doble prima de x. Y del mismo hecho, digamos, como manteniendo este argumento, bueno, esta de por sí también es una función. Entonces podemos continuar derivando esta función y vamos a obtener la tercera derivada. Entonces solo voy a indicar que la derivada de la segunda derivada se conoce como tercera derivada. Y así sucesivamente. Entonces vamos a poder continuar derivar de manera indefinida. En algún momento ya la interpretación de una tercera o cuarta derivada no hay mucha interpretación, pero en algunos problemas es necesario calcular una tercera o cuarta derivada. Entonces esto solo es un tema de notación. Tenemos los siguientes símbolos para representar las derivadas de orden superior. Entonces los símbolos que tenemos, bueno, ya conocemos que la primera derivada es y' o f' de x o dy de x o df de x. Con la segunda derivada manteniendo, digamos, la notación de corchetes y de estos términos de razones de cambios. Vamos a hacer las adaptaciones para indicar de que es una segunda derivada y no una primera.
con los apóstrofes es fácil, y doble prima, f doble prima. Ahora con la notación de razón de cambio sería d al cuadrado y de x al cuadrado. Entonces esto indica, bueno, primero calculamos una derivada y después calculamos otra derivada, por eso es que aparenta ser como un término al cuadrado. Ya después de ver esto es fácil ver la generalización para tercera derivada y las derivadas subsecuentes. En algún momento van a observar de que mantener esta notación de apóstrofes de las primas se vuelve tedioso. Digamos una cuarta derivada, tendríamos 4 primas y eso cuesta leerlo y en algún momento se confunde con la segunda derivada. Entonces a partir de la cuarta ya no se utiliza mucho la notación 4 primas, sino se utiliza un superíndice con un 4 entre paréntesis, ¿sí? Y sí, uno se usa mucho las derivadas cuartas. Prácticamente no, prácticamente las aplicaciones relevantes están aquí y las interpretaciones relevantes. En análisis matemático 4 van a llevar ecuaciones diferenciales. Ahí es cuando vuelven a resurgir estas derivadas, porque hay unos modelos económicos que tienen una cuarta derivada y ahí empiezan a salir esas soluciones extrañas de exponenciales y funciones senos y cosenos, y todo eso solo se puede dar si tenemos derivadas de orden superior. Tal vez un modelo de un ciclo económico complejo, que una función que oscila, el PIB que oscila en el tiempo pero que también va creciendo en tendencia, se puede modelar tal vez con una ecuación diferencial de cuarto grado. Entonces, como les decía, ya cuando nos pasamos a la cuarta derivada utilizamos esta notación f superíndice 4 entre paréntesis. Entonces ponemos estos paréntesis para diferenciar entre y de 4, que es y a la cuarta, y la deriva de la cuarta derivada de y respecto a x. Y no, yo creo que no escribí la quinta derivada, pero digamos, obviamente si escribo por ejemplo esta notación, ¿a cuál derivada me estoy refiriendo? Sí, la 21 o la 21ª derivada. Entonces aquí vamos a hacer unos ejercicios, como van a observar, sumamente sencillos, pero que ilustran una propiedad de las funciones polinomiales, que es una propiedad que me gusta mucho. Van a decir, pero tenemos que encontrar todas, no vamos a terminar nunca. Van a ver que sí vamos a poder terminar de manera relativamente rápida. Bueno, por problemas de espacio voy a empezar con la función cúbica y luego voy a dejar la función de quinto grado, solo por cuestiones de espacio. Vamos a poner aquí un número extraño. Entonces, digamos, ¿cómo encontramos las derivadas de orden superior? Aquí, como podemos ver, el proceso de derivación superior es un proceso secuencial. Primero encontramos la primera, después encontramos la segunda y así sucesivamente. Entonces la primera derivada aquí es igual. Muy bien, y ahora si ya tenemos la primera derivada, ¿cómo encontramos la segunda? Sí, 24. Y 0. Y aquí hay algo bien bonito. Observen que con las funciones polinomiales, a medida que continuamos derivando, los polinomios van bajando en un grado, en cierta forma se van simplificando. Cuando lleguemos a la tercera derivada ya solo nos queda una constante. Entonces la gran pregunta, digamos, ¿a qué es igual la cuarta derivada? 0. Y digamos la quinta.
Sí, 0 también. Entonces ya consecuentemente todas las derivadas posteriores van a ser igual a 0. Entonces todas las otras derivadas son iguales a la función 0. Y esto es eventualmente, esto es una propiedad que tienen todas las funciones polinomiales, no importa si tienen un grado de 1000 o 2000. Cuando calculen la n más 1/10 derivada, ya esa derivada va a ser igual a 0 y todas las consecuentes van a ser igual a 0. Entonces aquí observen el grado de este polinomio es 3, y ya cuando calculamos la cuarta derivada en adelante, todas esas derivadas son 0. Entonces aquí tenemos otro problema que tenemos que encontrar un poco más de derivadas, pero eventualmente vamos a encontrar que todo es igual a 0. Tenemos este problema de signos. Yo creo que es más, menos, más, menos, más. Entonces aquí vamos a tener que derivar un poco más, pero igual la idea es la misma. 5x a la cuarta menos 4x al cubo más 3x al cuadrado. Ya vi, me faltó aquí un más x menos 1, pero no va a cambiar en mucho el problema. Entonces, luego, ¿a qué sería igual la segunda derivada? 20. Sí, 20x al cubo menos 12x al cuadrado, 6x menos 2. Aquí se empiezan a complicar un poco estos términos, pero por lo menos el grado del polinomio va bajando, por lo que las multiplicaciones se van a ir simplificando. 60x al cuadrado y luego más 6. Okay, todavía no tenemos 0, pero solo vamos por la tercera derivada y este es un polinomio de quinto grado. Entonces continuemos aquí con la cuarta. La quinta va a ser la última. Bueno, y aquí ya voy a utilizar la notación de... Yo creo que incluso algunas otras notaciones que utilizan es que como estos son en cierta forma números romanos, algunos libros escriben esto como en números romanos, pero no es necesario. Pero no se sorprendan. Entonces, digamos, la cuarta derivada es 60 por 2, 120, x menos 24. La quinta, ya solo nos queda una constante. Y luego, a partir de la sexta, todas las derivadas son igual a la función 0. Yo creo que son subsecuentes. Entonces aquí solo voy a resumir esto de esta manera. Sexta derivada, séptima, octava, novena y así sucesivamente, todo esto es igual a 0. Entonces, obviamente estos son los problemas relativamente sencillos. Las segundas derivadas se pueden complicar si por ejemplo las funciones son productos o son cocientes. Si las funciones son productos o cocientes, ya puede que esas derivadas se vayan complicando solo porque las funciones se van complicando en sí. Entonces estas son derivadas superiores de funciones compuestas. Pero fuera de eso no son problemas complicados. Entonces aquí vamos a encontrar la primera y la segunda derivada. Y segundas derivadas de las siguientes funciones.
Vamos a poner aquí un P de X y un Q de X, solo por poner algo. Entonces, digamos, ahí está como encontramos la primera derivada. ¿La copiamos? Sí, sí, simplemente es esto. Este es un tema que ahorita va a ser un poco sencillo, pero voy a empezar a hacer énfasis en la simplificación. Estuve viendo el cronograma de actividades y desafortunadamente el capítulo 13 no lo vamos a empezar hasta dentro de 3 semanas, pero es porque la siguiente semana vamos a presentar el tema de tasas relacionadas, el cual no está en el libro, entonces ahí sí les voy a tener que proporcionar notas con eso de las tasas relacionadas. Otro del tema que vamos a presentar en la segunda semana es la regla del L'Hopital para evaluar límites indeterminados. Entonces todos esos temas yo creo que no están en el libro. Por lo menos el Stewart tiene un buen tratamiento de la regla del L'Hopital. Ahora, tasas relacionadas, si no quiero ponerle las notas de Stewart porque sí ahí trabajan unos problemas que no tienen mucha relevancia en el campo económico. Entonces, después de calcular la primera derivada, ¿qué dificultad miran con esta segunda derivada? Es un producto. Esta función siempre es creciente, lo cual es bueno. Entonces aquí la regla del producto, lo que tenemos que hacer primero es derivar esta función e a la x al cubo más x por la derivada del exponente. Ahora aquí hay que tener mucho cuidado porque la segunda función también es la derivada del exponente. Entonces o ponemos esto al cuadrado o lo podemos escribir como un 3x más 1. U', U, B. Estoy indicando así solo para que miren todos los pasos y luego posteriormente calculo la derivada de b. E a la x al cubo más x por 6x si mal no estoy. Y esto sería todo. Se puede simplificar un poco más si factorizamos esas dos funciones exponenciales, pero no agrega tanto más. Ahora esta segunda sí es un problema bonito. En la clase anterior hice la gráfica de esta función, que este es un problema donde conocer toda la información de cuando la función es creciente, decreciente, si hay extremos locales o no. Las asíntotas aquí, esas son la clave de este problema, las asíntotas. Y en cierta forma este problema justifica por qué en algunos problemas tenemos que simplificar. Ahorita tenemos una función relativamente fácil, pero si calculamos su primera derivada, nos puede quedar algo que por lo menos a primeras aparenta ser una función más complicada. Aquí simplemente hago 1 por el denominador menos la derivada del denominador, que es 1, menos x a la menos 4. Y todo esto dividido el denominador al cuadrado. Entonces, esto se mira más complicado, esta función se mira más complicada que esta, pero ¿en dónde podemos hacer simplificaciones? Sí, en el numerador. X más 4 menos x más 4. Las x se cancelan y nos queda esta función bien bonita. Entonces, solo 8 dividido x más 4 al cuadrado, lo cual nos está dando varias información relevante sobre cómo se va a ver la gráfica de esta función. También se podría partir en dos, con el mismo de abajo y simplificar el primero. Yo puedo escribir algo como 1 dividido x más 4. Menos 1 porque... Sí. Sí. Vamos a ver aquí. Es un x a la menos 4. Entonces sería aquí un... bueno, aquí hay un problema con este otro. No se simplifica mucho y esto yo creo que es incluso todavía más complicado que esto. Pero igual es buena pregunta porque sí... Digamos, hay veces que uno ve simplificaciones así, término por término, valen la pena, pero en otros casos es mejor simplificar y
Digamos, aquí hay algo bien bonito de esta función. Esta función siempre es creciente, entonces cuando hagamos esta gráfica te vamos a tener que hacer algo que siempre está creciendo. Pero obviamente el término aquí importante es qué pasa cuando x es igual a menos 4. Ahí va a haber una asíntota vertical y eso nos va a cambiar completamente el problema. Entonces tenemos esto. Tenemos esta segunda derivada. La segunda derivada es simplemente una regla de la cadena. Menos 8 dividido x más 4 al cubo. Y esto, bueno, en algunos casos va a ser negativo y en algunos otros casos va a ser positivo. ¿No es menos 16? Ah, sí, gracias, es menos 16, sí. Faltó multiplicar por 2. Sí, aquí la potencia es menos 2. Entonces, digamos, ¿qué información relevante nos proporcionan la primera derivada y la segunda derivada? Esto todavía no lo hemos visto en la clase, pero siempre, digamos, es bueno que tengan... Ya le dije, ¿sí? Ah, porque esta función es 8 por x más 4 a la menos 2. Entonces cuando calculo la derivada es 8 por menos 2, bajo la potencia en 1, y luego lo multiplico por la derivada de x más 4, lo cual es igual a 1. Entonces puede parecer redundante, pero aquí podría poner un por 1 para decir, ah, bueno, ya derivé la función que está dentro del cubo. Entonces esta tablita se las voy a empezar a mencionar porque es precisamente la razón por la que queremos calcular primeras y segundas derivadas, y hay también varias pruebas. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a poner la información proporcionada. Como hay tiempo, es bueno que ya mencionarles esto por la primera y segunda derivada. Entonces, la primera derivada nos va a proporcionar esta información. Si la derivada es siempre positiva, entonces este va a corresponder al comportamiento de una función creciente. Entonces podemos dibujar cualquier función creciente, obviamente hay un montón. ¿Por qué va a ser creciente la función? Porque como la pendiente, la recta tangente es positiva, solo con una función creciente podemos tener este tipo de comportamiento. Vamos incrementando poco a poco los valores de y a medida que incrementa x. Entonces esto es lo mismo que función creciente. Y si la primera derivada es negativa, entonces nuestra función va a ser decreciente, porque la pendiente es negativa. Ahora, obviamente nos falta el caso más interesante. Este es el caso más bonito de todos. ¿Qué pasa si la derivada es igual a 0? Posiblemente sea un máximo local o un mínimo local, es cuando la tangente se vuelve horizontal. Hay siempre un caso que hay que tomar, que es el del punto de inflexión, pero eso creo que todavía no es bueno que lo presente, pero por lo menos aquí ya les estoy diciendo una idea de qué vamos a estar haciendo ya en el capítulo 13. Bueno, vamos a continuar esta gráfica. Ahí estamos. Entonces aquí voy a escribir potenciales extremos locales. Que eso es la idea detrás de la economía, encontrar estos puntos de optimización. Ahora, la segunda derivada va a proporcionarles la siguiente información. Obviamente hay que trabajarlo un poquito más, pero digamos, una segunda derivada positiva no va a hacer que la función sea creciente, sino que todas las rectas tangentes van a estar debajo de la función original. Entonces esto es lo que se va a conocer como concavidad. Entonces esto es lo que se conoce como una función cóncava hacia arriba. Entonces esto en algún momento les han de haber mencionado, sí, la función de utilidad tiene que ser cóncava para que se pueda resolver el problema de optimización.
Puede ser creciente o decreciente, pero observen que las rectas tangentes siempre están arriba, siempre están debajo de la función. Entonces no es creciente ni decreciente, puede ser creciente o decreciente. Esta otra también, digamos, sería una cóncava hacia arriba. Yo creo que es como una función de producción Cobb-Douglas. Pero así pongo en perspectiva estos problemas. Y estos temas de concavidad están atados con cuando van a tener un máximo local, un mínimo local. Observen que este mínimo lo están teniendo cuando la función es cóncava hacia arriba, la segunda derivada es positiva. Entonces vamos a tener esos criterios para determinar si es máximo local, porque la función es cóncava hacia abajo. Es mínimo porque la función es cóncava hacia arriba. Esta es una información muy útil. Y como siempre, ¿qué pasa cuando la segunda derivada es igual a 0? Aquí va a haber un cambio en la forma, en la función, un cambio en la concavidad. Este generalmente va a ser un potencial punto de inflexión, y lo interesante de los puntos de inflexión es que aquí es donde vamos a obtener que la gráfica va a tener como un doblez. Entonces vamos a estar aquí tranquilos, creciendo. Vamos a seguir creciendo, pero en algún momento vamos a tener este doblez y luego vamos a seguir creciendo. Entonces esto parece así como que estamos manejando, desaceleramos solo para que la persona se baje del carro y otra vez volvemos a acelerar. Entonces en ningún momento tomamos la reversa, en ningún momento, y solo paramos aquí en un instante breve del tiempo. Y estos dobleces vamos a estar enfocándonos mucho en encontrarlos. Pero nosotros no vamos a graficar, ¿verdad? Por el momento no, por el momento no. No, así saca los puntos de concavidad de esta función. Sí, se les va a pedir en algún momento los puntos de inflexión. Y donde la función es cóncava también se les va a pedir, en algún momento sí les va a ser útil para poder graficar unas funciones, porque hay unas funciones que si no se conoce la concavidad no se va a poder graficar aunque tengamos información decreciente y decreciente. Ahora, desafortunadamente todo esto está viendo en la programación, lo vamos a ver después del segundo parcial, porque tenemos esos temas de tasas relacionadas y la regla del L'Hopital. Pero igual ya se los estoy mencionando, ya me gustaría empezar con esto. Pero yo creo que tasas relacionadas tiene una relevancia por la derivación implícita, ¿sí? ¿Y para qué vamos a ver límites? Pues, ¿qué aplicaciones? ¿O para qué vamos a ver otras? Las aplicaciones posiblemente, digamos, en problemas de optimización hay en algún momento que, digamos, uno puede encontrar el punto crítico, pero como que la función está indefinida, pero uno puede decir, bueno, aunque no se pueda definir la función, uno puede decir, bueno, estamos tendiendo a este valor. También sirve para otra, la regla del L'Hopital, para el tema sumamente contencioso de asíntotas horizontales. Para el tema de asíntotas horizontales tenemos que hallar un límite al infinito, y generalmente lo que nos va a pasar es que vamos a tener un término en el numerador que se va al infinito y un término en el denominador que se va al infinito, y decimos, bueno, pero ¿cómo hallamos este límite? Y es con L'Hopital. Y aquí me falta todavía una información, dos tipos de información relevantes para poder graficar, hacer un buen bosquejo, y son las asíntotas horizontales y verticales. Y esas sí son sumamente importantes encontrarlas, porque en el momento que uno encuentra asíntotas horizontales y verticales, casi que uno puede hacer la gráfica de la función solo con esa información, y posiblemente no sea necesario llegar a hacer la segunda derivada. Entonces ahorita ya les estoy dando un preview, más o menos como el episodio 8 de Star Wars. Posiblemente esto les va a llamar más la atención, pero bueno, aquí el ejercicio 3 no es de asíntotas horizontales. El ejercicio 3 es el siguiente problema. Tenemos una función
encuentre la razón de cambio de f de x al cuadrado en x es igual a e al cuadrado. Entonces este es más que todo problemas de interpretación. Cuando llegamos a problemas de interpretación quiere decir que el tema ya teóricamente lo tenemos agotado. Entonces digamos aquí que tenemos que encontrar en realidad. Pero la derivada de cuál derivada. Sí. Entonces esto quiero mencionarlo porque en algún momento para el problema del PNB, cuando se les pidió encontrar la razón de cambio, uno los confundieron con la razón relativa o con cualquier otra cantidad. Siempre que miren razón de cambio es prácticamente la derivada. Entonces lo que tenemos que encontrar es la derivada de la segunda derivada. Entonces tenemos que encontrar la tercera derivada. Y la tenemos que evaluarla en x es igual a e al cuadrado. Muy bien, entonces esto es todo esto es el problema. Y es otra vez de los problemas fáciles, pero que son un poco traicioneros. No. Vamos a continuar trabajando aquí. Muy bien, empecemos. F' de x es una regla del producto. 3x al cuadrado por el logaritmo de x más x al cubo por 1 sobre x. Aquí les recomiendo simplificar un poco, pero es solo porque tenemos que continuar derivando. Muy bien, se complicó un poco la expresión, pero no lo suficiente como para que el problema se aumente significativamente de dificultad. Tengo que aplicar otra regla del producto. Aquí sería igual la derivada sobre el primer término, 6x, más 3x al cuadrado. ¿Me falta algo? Sí, 1 sobre x más 2x. Aquí sí es sumamente recomendable simplificar esto. 6x ln x más 5x. Y bueno, ahora ya nos vamos a la tercera derivada. Bueno, ya se está simplificando un poco la función. 6 por el logaritmo de x. Esto me gusta porque ya solo vamos a tener el logaritmo de x de manera independiente. Más 6x por 1 sobre x. Más 5. La derivada de x al cuadrado. Porque tenemos dos términos, sí. Buena pregunta, siempre digamos. Pregunten. Bueno, aquí desordené un poco los términos, pero igual es 11. Entonces está re bien. Si continuamos derivando, las derivadas subsecuentes van a ser más fáciles, pero esto sí nunca se va a hacer 0. 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado menos 2 sobre x al cubo más 6 sobre x a la cuarta, etcétera. Pero entonces ya puedo encontrar la razón de cambio. Estoy escribiendo todo esto solo para escribir la respuesta. ¿Y a qué es igual esto? Pueden usar calculadora, pero hay una... bueno, logaritmo de e al cuadrado es 2 por logaritmo de e. Y como este logaritmo tiene la misma base que este número, esto sería igual a 1. Logaritmo de e es 1, logaritmo de base de 10 es 1, porque 10 a la 1 es 10, o e a la 1 es e. O en todo caso lo que pueden decir, el logaritmo y la función exponencial son inversas, entonces se cancelan y solo me queda el exponente.
Entonces la razón de cambio de la segunda derivada es 23. Entonces aquí estamos, si este fuera un problema de física, estamos tratando de ver la razón de cambio de la aceleración. Yo creo que incluso la derivada de la aceleración se conoce como el tirón. Pero eso no tiene mucha importancia, pero me gusta el nombre, tirón. En inglés es más bonito, jerk. Con un montón de notaciones positivas y negativas para esa palabra. Entonces vamos a ver qué otros problemas hay aquí. El problema de ingreso. Este es nuestro último problema aplicado y vamos a regresar a la derivación implícita. Que estos son problemas que se van a tener que plantear este problema, primero vamos a trabajar el problema de la función de demanda. Tenemos una función de que, el precio es igual a 400 más 40Q, pareciera que la función de demanda tiene pendiente positiva, pero luego tenemos ese término menos Q cuadrado. Aquí con la gráfica tendríamos que ver de que esta función sea decreciente para cuando Q es mayor que 0. Puede que lo logremos. Pero ahorita solo trabajemos con esto, una ecuación de demanda. Vamos a encontrar qué tan rápido está cambiando el ingreso marginal cuando Q es igual a 4. Que esto sí vi que en el examen algunos de ustedes derivaron el precio, pero había que derivar el ingreso. Y aquí hay otra pequeña interpretación. ¿Qué tenemos que encontrar aquí? Bueno, eso es lo primero. Sí, primero tenemos que encontrar el ingreso, sí. No tenemos que derivar el precio respecto a la cantidad, sino tenemos que derivar el ingreso respecto a la cantidad. Estos son problemas que van a ser muy recurrentes. Pero ahora, ¿basta con que calcule el ingreso marginal o...? Hay que derivarlo. Sí, hay que derivarlo porque tenemos este enunciado. ¿Qué tan rápido está cambiando? Eso es una razón de cambio. Razón de cambio, el ingreso marginal es la segunda derivada. Entonces el ingreso marginal es... Tenemos este precio de 400, posiblemente es el precio unitario, más 80Q, menos 3Q al cuadrado. Yo creo que es esto, sí. Y luego ya sería la razón de cambio del ingreso marginal. Entonces la razón de cambio del ingreso marginal es I doble prima, o si quieren el ingreso marginal prima. Entonces igual a 80 menos 6Q. Aquí no hay tanto interés, no es tan interesante el problema, solo es por el hecho de hacer la interpretación. Cuando Q es igual a 4, el ingreso marginal va a estar incrementando a una cantidad de, yo creo que 56. En las notas decía 240. Sí, eso está incorrecto. Sí, es que yo creo que en un momento vi aquí como un 60, pero sí es 56. No puse puse un poco la interpretación en las notas, pero si en todo caso quieren interpretar esta cantidad, es cuando Q es igual a 4, el ingreso marginal aumenta a una razón de 56 unidades unitarias, o pongamos cualquier moneda, por unidad producida. Entonces observen que la interpretación es bastante parecida, solo que no decimos que el ingreso aumenta en $56, sino decimos que el ingreso marginal aumenta, tengo que subir,
a 56 quetzales por unidad producida. Entonces esto es lo que se conoce como un ingreso marginal creciente. En algún momento en el problema de optimización de la utilidad se maximiza ya en la zona donde el ingreso marginal es decreciente, porque si el ingreso marginal sigue siendo creciente, conviene seguir produciendo, va a aumentar no solo el ingreso marginal, sino también nuestros ingresos. Cuando empieza a disminuir el ingreso marginal, puede que todavía sea positivo, pero como está decreciendo, eventualmente va a ser igual a cero y se va a volver negativo, entonces cada en el punto donde llegamos a cero, ahí paramos. Entonces, en algún momento en microeconomía van a andar viendo estos términos: ingreso marginal decreciente, utilidad marginal decreciente, para ilustrar algunas aplicaciones económicas. Entonces, digamos, ahorita vamos bien de tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Nos queda más de la mitad de la clase. Excelente. Solo les debo 2 temas más. Este tema tiene un poquito de controversia en el punto cuando ya uno calcula la segunda derivada, y en algún momento, digamos, pueden haber varias respuestas equivalentes. Generalmente si uno quiere simplificar ese problema, uno va a tener que específicamente pedir por favor simplifique, porque de lo contrario simplemente uno hace la derivación implícita y luego uno calcula la segunda derivada. Entonces este tema lo presento porque pues necesitamos seguir practicando la diferenciación implícita. El tema que vamos a dedicarle 2 sesiones la siguiente semana es en realidad una aplicación de derivación implícita y regla de la cadena. Entonces vamos a seguir manteniendo este tema, la derivación implícita. Entonces quiero encontrar la segunda derivada, y también para ilustrar que a pesar de que el tema de derivación implícita es un poco diferente al de la derivación ordinaria, el procedimiento es igual. Primero uno encuentra la primera derivada y después uno encuentra la segunda. Entonces, para encontrar la segunda derivada para la forma implícita de una función, y también para practicar el álgebra, que va a ser crítica en la parte de graficación y problemas de optimización, hay una serie de pasos. El primero, necesitamos primero la derivada. Estos problemas en cierta forma van a ser más sencillos que un problema de solo encontrar la primera derivada por derivación implícita, porque si de por sí ya esta derivada va a ser una función complicada que depende de y y x, la segunda derivada va a ser todavía peor. En realidad los únicos pasos serían estos 2. Pero en algún momento hay que mencionar la simplificación. Hay que tomar nota de que y es función de x. Y si por ejemplo tenemos que dy de x es igual a x dividido y al cubo, cuando tomemos esta segunda derivada nos van a estar saliendo todos estos términos y'. Y no queremos que nuestra segunda derivada dependa de la primera derivada, porque es una respuesta un poco circular. ¿Cuál es la segunda derivada? Es esto por el valor de la primera derivada. Pero ¿cuál es la primera derivada? No la encontré, o en todo caso sustituyan. Entonces, para hacer este problema más entendible, después de este paso, que ya son los pasos, digamos, de derivación, ya nos vamos al paso de simplificar y de sustituir expresiones que conozcamos. Entonces aquí tenemos que sustituir cualquier término. No es un tema que le vamos a prestar mucha atención. Posiblemente no lo vamos a tener en el corto para el laboratorio, está bien. Hacer este problema en un corto, esto sería el corto. Y no quiero que... Generalmente en los cortos prefiero que trabajen 2 o 3 problemas pequeños a trabajar un problema gigantesco. Y como vieron el examen,
todos los problemas eran pequeños. El único realmente extenso fue el primer tema, pero es que habían 4 preguntas ahí. Y el tema 7 por el hecho de todas las aplicaciones. Entonces hay aquí un último paso que es un paso opcional de ser posible. Simplifique aún más. Entonces esto es el único paso que no me gusta mucho porque es un paso un tanto ambiguo. Pero es bonito porque uno puede decir, bueno, ¿por qué tenemos esta expresión tan horrible? ¿Cómo podemos simplificarla? Ilustra otra vez la importancia del álgebra. Desafortunadamente análisis 3 no es tanto un curso de álgebra, sino un curso de saber utilizar las fórmulas. Entonces van a extrañar el álgebra. Ahorita no les gusta, pero con fórmulas no se van a sentir tan contentos. Entonces tenemos que encontrar la segunda derivada para las siguientes funciones y aquí viene el paso que va a justificar por qué queremos hacer el paso 3 y 4. Y eso es lo que va a hacer estos problemas sumamente complicados. Nos vamos con este primer problema. Este problema es casi un círculo. Si tuviera el más sería un círculo. Entonces ahorita volvemos a repasar derivación implícita. ¿Cómo derivaríamos esta función? Tenemos que recordar que y es función de x. Y esto sí vi que fue un problema muy recurrente en el examen parcial. En algún momento, si no pusieron el y' al principio, el problema estaba prácticamente incorrecto y habían 3 problemas de derivación implícita, uno de 6 puntos, el de la lemniscata de 10 y el de la propensión marginal al consumo y al ahorro. Ahí por lo menos había un crédito parcial por escribir propensión marginal al consumo es 1 menos la propensión marginal al ahorro. Nuestra incógnita aquí es y'. Tenemos que despejar y'. Gracias. ¿Vieron por qué es x dividido y? O sea, obviamente pueden hacer unos pasos adicionales. 2y', y' es igual a 2x y luego divido aquí por 2y. Y sí, gracias. Bueno. Sí. Sí. Si mantengo esta lógica de mantener esto del lado izquierdo, pero al final estos signos negativos se cancelan. Y aquí ya estamos con la primera derivada. Algo bien bonito ahora es que la segunda derivada no vamos a tener que hacer este paso de realmente derivar en ambos lados y despejar para y', porque aquí lo tenemos. Aquí el término de la derivada está convenientemente solo de un lado de la expresión. Y entonces aquí ya solo tenemos que derivar, pero recordando que esta función y depende de x. Y esto va a dificultar un poco, va a complicar un poco el problema. Entonces continuemos con la segunda derivada. Aquí tenemos que usar una combinación de la regla del cociente y del producto. Y también para despedir todo el tema de reglas de derivación y capítulos 11 y 12, esta es una buena forma de terminar. Y', la derivada de x respecto a x es 1 por y. Ahorita para evitar confusión voy a borrar este paréntesis porque puede que piensen que aquí hay un y por x y luego nos queda 1 sobre y, puede pasar. Menos, ahora la derivada de este denominador no es 1 sino sería y', 1 por y' por x dividido y al cuadrado. Y ahorita prácticamente, en realidad ya tienen la respuesta, pero generalmente cuando tenemos derivadas nos gusta que solo dependan de
de la variable independiente, y si no se puede, por lo menos que dependan de la variable dependiente independiente. Pero aquí tenemos que la segunda derivada depende de y, de la primera derivada y de x. Y uno puede decir, bueno, en realidad esta no depende de la primera derivada, porque como la primera derivada solo es x dividido y, aquí puedo empezar a sustituir y a simplificar la segunda derivada. Y menos x dividido y por x dividido y al cuadrado. Entonces aquí bueno, menos 2 dividido menos 2 es 1. Sí, esto es 1, afortunadamente. Entonces aquí, bueno, ya se simplificó, ya no depende de nuestra respuesta de la derivada. Aquí se utiliza un factor denominador común de y, o si multiplico todo por y, voy a tener y al cuadrado menos x al cuadrado es igual a y al cubo. Este paso lo puedo explicar con más detalle, pero simplemente lo que hice fue que multipliqué todo por y para tener un y cubo en el denominador y aquí un y cuadrado menos x al cuadrado. Y uno dice, bueno, esta respuesta ya se va simplificando, pero aquí no van a creer, todavía se puede simplificar más. Y eso es donde entra el paso de ser posible, simplifique aún más. Y bueno, aquí la instrucción sería solo en términos de la variable y, aquí todavía tenemos la variable x. Entonces este es más que todo un problema que ilustra propiedades de álgebra. También digamos cómo las... ¿Sí? ¿Cómo es que puso el x arriba dividido y en la y prima? O sea, ¿cómo lo pasó? Sí, dividí por menos 2y. Sustituí, sí. Sí, sustituí. Y' es x dividido y, entonces aquí puse y. Y todo esto es y'. Entonces, se puede simplificar todavía más. Entonces, esto es la recompensa para las personas que realmente simplifican. La interpretación se va a volver más fácil. X al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 16. Aquí tenemos y al cuadrado menos x al cuadrado. Si multiplico esto por menos 1, todo el numerador se simplifica a menos 16. Y esto es bastante útil porque aquí casi que podemos determinar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo solo viendo el valor de y. Y queda una respuesta muy bonita. La segunda derivada es igual a menos 16 dividido y al cubo. Tengo un problema más. Este problema más sí dudo que lo vayan a ver en alguna... Sí. Porque tenemos que la ecuación que describe... Pero eso no es necesario, esa ecuación está... Bueno, aquí como la instrucción sería de expresar la segunda derivada solo en términos de la variable y, aquí todavía nos tenemos que deshacer de esta x. Pero ahí es y a la 2 menos x a la 2 y nosotros positivo x a la 2 menos y a la 2. Sí, pero ¿qué pasa si lo multiplico esto por menos 1? Sí, es... Pero es que les digo que no, esto no... Problemas así no se esperen mucho. Porque sí, para el segundo parcial vamos a tener suficiente para entretenernos con las tasas relacionadas, L'Hopital, extremos relativos. Entonces, enfocarnos en esto no siento mucho, pero digamos que siempre es bueno motivar el álgebra. Digamos, y como todos estos temas están relacionados. Y en todo caso, si miran este problema, digamos casi que esta respuesta la tendría que tomar como correcta. A menos que realmente ponga ese problema paso por paso. Bueno, demuestre que la segunda derivada es esto. Trate de simplificar la expresión utilizando la ecuación original de la curva. Y ahora un problema que aunque ponga un montón de pasos que va a ser sumamente contencioso es este. Aquí voy a indicar todavía que exprese dy de x también solo en términos de y. Y esto no es algo que lo puedo garantizar para cualquier problema, solo para que pueda hacer esto es un problema un poco que digamos primero uno lo hace
y después uno verifica, sí lo puedo simplificar, entonces uno puede pedir esta instrucción, pero de lo contrario no siempre se puede hacer. Pero lo que me gusta de este problema es que podemos volver a revisar cómo hacer derivación implícita cuando tenemos un producto de dos funciones. Entonces esto es lo que más me interesa, cómo calcular la primera derivada. ¿Qué sucede en el primer paso de derivación implícita para esta ecuación? EY por DY de X o Y'. Y luego este segundo término, ¿a qué sería igual? Esto sí fue un error común en el examen. Ajá, E a la X más. Y yo creo que esto está bien, muy bien. Yo creo que ya voy a tener que terminar la clase porque esta bulla me está diciendo ya, terminen. Entonces aquí solo estoy agrupando, estoy trasladando los términos Y' del lado izquierdo. Este tema de derivación implícita, desafortunadamente les puedo mencionar que puede que nos aparezcan en problemas de tasas relacionadas. Entonces todavía no nos vamos a librar completamente de él. Y luego solo despejo. Y al cuadrado, E a la X, dividido E a la Y menos 2Y E a la X. Y esto, digamos, ya está bien. Ahora, hay una razón por la que quiero expresar la primera derivada solo en términos de Y, y es porque esta segunda derivada es un problema sumamente complicado. Van a tener un buen número de términos. Recuerden que hay una regla del cociente, aquí hay una regla del producto. Luego, cada vez que miremos un término Y, cuando calculemos esa derivada, aquí sería 2Y por Y', E a la Y por Y', 2Y'. Tendríamos que sustituir Y' en la segunda derivada, que de por sí es un cociente relativamente complicado. Entonces esa segunda derivada va a ser algo sumamente complicado. Pero entonces aquí tenemos que hacer algo. Las únicas partes de la expresión donde tenemos funciones que dependen de X son estos dos términos. Y lo único que tenemos que ver es cómo podemos reemplazar E a la X solo por funciones que dependan de Y. Sí, excelente. Entonces, aquí de la ecuación tenemos que E a la X es igual a Y a la menos 2 E a la Y. Lo estoy escribiendo como Y a la menos 2 porque cuando haga la suma de el producto de funciones de polinomios voy a poder restar exponentes y no va a tener que tener una fracción dividido una fracción, pero lo pueden escribir como E a la Y dividido Y al cuadrado. Muy bien, entonces este es el paso clave, Y', y voy a poner aquí el paso simplificando. Y' es igual a Y al cuadrado por Y a la menos 2 E a la Y. Ajá, sí. Podrían haberlo cancelado de un solo. E a la Y menos 2Y por Y a la menos 2 E a la Y. ¿Qué miran aquí bonito? ¿De qué términos nos vamos a poder deshacer ya casi que de manera inmediata? Si ese A a la Y se va a poder ir. Pueden factorizar o pueden observar que todos tienen E a la Y. Muy bien, ya se está simplificando un montón. Esto solo es un paso por conveniencia. Si multiplico todo por Y. ¿Por qué por Y? Porque este Y a la menos 1 me está molestando un poco a la hora de calcular esta derivada. Ya son las derivadas 1 dividido 1 menos 2 dividido Y. Esto es mucho más razonable. Y esto casi que solo es la razón por la que quiero hacer este problema. El antes y el después de la derivada.
Esto es sumamente difícil de interpretar, no sé si la función va a ser creciente o decreciente. Entonces voy a escribir aquí el antes, un escenario muy sombrío. Pero como pueden ver, esto es más que todo un ejercicio de álgebra. Y este es el después, esto es sumamente fácil de interpretar. Se puede con logaritmos, sí se puede con logaritmos. Excelente. Entonces, si me va a sobrar tiempo, pero prefiero usar ese tiempo para las personas que tienen preguntas sobre el parcial, pero tal vez con Laura podemos trabajar con logaritmos mientras Mario atiende a los estudiantes del parcial. Entonces, solo falta la segunda derivada y con esto ya los puedo liberar. Por eso es que no me gusta este problema es interminable. ¿Qué miran de bonito de la segunda derivada? Ya está en términos de y. Entonces podemos calcular esto como de respecto a y luego multiplicamos por dy de x. 1 por y a la menos 2 menos 1 por y dividido y a la menos 2 al cuadrado. Pero como y es una función de x, solo tengo que agregar este y'. Pueden también hacer este y' a medida que van derivando, pero van a ver que ese es un factor común. Entonces aquí solo tengo que simplificar un poco. Y menos 2 menos y. Menos 2 dividido y menos 2 al cuadrado. Puedo reemplazar y' por y dividido y menos 2. Y esto si no hubieran creído que al principio la segunda derivada se podía simplificar tanto. Si hubiéramos empezado con este problema y tomáramos la segunda derivada hacia la fuerza, hubiéramos tenido algo sumamente complicado y hubiéramos tenido que utilizar técnicas de álgebra todavía más elaboradas. Entonces, el laboratorio del lunes va a ser un laboratorio de segundas derivadas relativamente fácil. Posiblemente tengan un problema de estos en el laboratorio solo para practicar el álgebra, la simplificación, la derivación y ¿No está grabando? ¿Sí se está grabando? Sí, la va a subir. Sí, la voy a subir. Incluso ya la clase de ayer de la sección de ella está disponible en YouTube. Eso la pueden haber visto desde ayer. Eso va a ser famoso en YouTube. Sí. Incluso hay profesores que están viendo mis videos. Y los que están en las otras secciones, incluso para saber, digamos, qué dar el siguiente día, como ellos dan clases el jueves, miran mi video y dicen, Cristian llegó hasta este otro tema, entonces yo para mañana solo llego hasta este tema. Ok, gracias. Y si tienen preguntas sobre el parcial, ahorita las podemos resolver. Gracias. Para hacer el reconocimiento. Pues mis papás no yo. Sí, solo por un corchete. Dejé un corchete en una. Derivé con un logaritmo y no hice la charla. ¿Y cómo se pueden análisis 1? Normal, 80. Yo creo que análisis 1 el semestre pasado había problemas muy mecánicos. Sí, me parece más difícil, es más temático. Aquí ya es cambios de gráficas, todos los Aquí, como que yo quise hasta la pregunta, pero como que despegó Carapé y lo metí acá, pero yo creo que en esta parte fue la que no me confundí, pero yo no metí, digamos, la Q acá. Sí, puede ser, como que no yo sé me la verdad, esperé pero sí y como que hice esta ecuación. Sí. Y después como que cuando metí así, como que yo lo fui haciendo por partes, y ahí fue donde me saqué todo de mano. Porque como que metí a hacer la calculadora y como Creo que voy a quitar ya el video. entonces ahí fue donde la respuesta como que me sacó de mal, pero revisé